Muy buenas tardes a todos, espero tengan un excelente día o noche. Yo soy Eduardo Palomino, y hoy les vengo a hablar de los 4 peruanos ganadores de una medalla olímpica. Edwin Vázquez Cam, el más grande tirador peruano de todos los tiempos, obtuvo la medalla de oro en el año 1948, Juegos Olímpicos de Londres. En la historia del deporte peruano hay hazañas que perecerán a través del tiempo. Una de ellas ocurrió el 2 de agosto de 1948, cuando en forma extraordinaria Edwin Vázquez Cam, el más grande tirador peruano de todos los tiempos, obtuvo la medalla de oro en los años 14, Juegos Olímpicos de Londres. Teniendo como rivales a los más grandes exponentes de tiro de aquellos tiempos, como Rudolf Schneider de Suiza y Thorsten Ullman de Suecia, quienes finalmente escoltaron al campeón peruano en el segundo y tercer puesto respectivamente, Edwin Vázquez concretó la mayor hazaña del deporte peruano. El polígono militar Beasley Camp fue el escenario de la consagración mundial de nuestro compatriota, quien con una pistola que ni siquiera era propia, sino que le fue prestada por Luis Mantilla, un compañero de deporte, consolidó tan grande acontecimiento en el ámbito olímpico del deporte peruano. Esta fue la segunda vez que nuestros deportistas concurrían a una cita olímpica. La primera fue en Berlín en 1936. Francisco Juan Boza Divos, o simplemente Pancho Boza para el mundo deportivo de nuestro país. Ha sido 8 veces participante en los Juegos Olímpicos, lo cual lo convierte en el deportista peruano con mayor presencia en la historia del olimpismo mundial. Su medalla de plata en tiro, en la modalidad de fosa olímpica, en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984, fue la segunda presea olímpica conseguida por el Perú tras la medalla de oro lograda por el también tirador Edwin Vázquez en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Boza empezó desde muy pequeño en el deporte del tiro, alentado por su padre, quien se dedicaba a la caza. Tras sus primeros logros nacionales e internacionales, participó con tan solo 15 años de edad en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Sin embargo, su gran momento llegó en 1984 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Tras un agotador viaje de cerca de 20 horas desde Alemania, llegó prácticamente directo a la ceremonia del desfile inaugural, donde el abanderado de la delegación peruana fue precisamente Edwin Vázquez Cam, hasta entonces nuestro único medallista y campeón olímpico. Tras superar la etapa eliminatoria, Boza logró buenos puntajes y llegó a la final de la competencia. Fue entonces que, creyendo finalizada su participación, procedió a limpiar su arma. Sin embargo, su padre le avisó que debía prepararse para la crucial instancia del desempate junto a 2 competidores de talla mundial, el italiano Luciano Giovanetti y el estadounidense Daniel Carlisle, pues los 3 habían logrado 192 puntos. Fue entonces que, con solo 19 años y ante la mayor experiencia de sus 2 competidores, hizo su mejor esfuerzo, pero falló en 2 de los tiros. Con ello ocupó el segundo lugar y logró la histórica medalla de plata, la segunda presea en la historia olímpica del Perú. Este quizás es el momento de más alto nivel de la selección peruana, y es el más alto lugar que haya podido alcanzar un deporte popular de este país. El equipo peruano combinaba la velocidad, técnica y disciplina oriental, con la agilidad propia de las peruanas. Incluso lograron el mejor promedio de bloqueo de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, con una talla muy debajo de la media mundial. En la primera fase, Perú ganó a Brasil, clásico rival sudamericano, por un contundente 3-0. Luego, vencerían a China, bicampeón mundial y campeón olímpico, en el quinto set por 16-14, luego de ir perdiendo 14-9. Casi lo mismo sucedería con Estados Unidos, que luego de ir ganando los 2 primeros sets, perderían antes las sudamericanas por 3-2. Perú se clasificó a la semifinal contra Japón. En un partido muy reñido, Perú ganaría al equipo asiático por 3-2. Este triunfo llevó por primera vez a un equipo sudamericano a una final olímpica de voleibol. Perú se mediría en la final contra la ex Unión Soviética, URSS. El partido final se jugó el 29 de septiembre. La URSS era un equipo experimentado, por su participación en varias finales olímpicas, y que contaba con jugadoras como Irina Smirnova y Valentina Ojienko, motivos por los cuales era el gran favorito. Sin embargo, Perú ganó fácilmente los 2 primeros sets con excelentes actuaciones de Cecilia Tait, mejor jugadora del torneo olímpico, Zenaida Uribe, Gabriela Pérez del Solar, Gina Torrealba y Rosa García, entre otras. En el tercer set, Perú ganaba por 12-6, y fue cuando el equipo soviético reaccionó, ganando los 2 sets siguientes. La URSS comenzó jugando sólidamente el set definitivo, pero Perú reanudó un juego más tranquilo, empatando el marcador.
La URSS obtendría el primer match point, luego Perú tendría hasta en 3 oportunidades el match point, pero al final el equipo europeo ganaría por 17-15. Ya en Lima, la selección sería recibida con reconocimientos por parte del Estado y de la población. El tirador Juan Gia, medalla de plata en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992, el 28 de julio de 1992, no fue simplemente un aniversario más de la independencia del Perú. Ese mismo día, a más de 9.000 kilómetros de distancia, Juan Gia consiguió el último gran hito para el deporte peruano. Se alzó con la medalla de plata en tiro, modalidad esquet mixto, en los Juegos Olímpicos de Barcelona. El tirador, entonces de 37 años, completó una magnífica participación al derribar 222 platillos de 225 posibles. Solo un punto de diferencia le impidió colgarse la presea dorada, que terminó en manos de la china Zhang Shan, con 223 puntos. No obstante, en aquella oportunidad Gia se dio el lujo de vencer a renombrados campeones europeos, como el español José María Colorado o el italiano Bruno Rossetti, este último relegado al tercer lugar por el talento del peruano. En su extenso palmarés, además de la medalla olímpica, se destaca una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de 1997, así como los sudamericanos de 1980, 1985 y 27 títulos de campeón nacional en Perú. Pese al escaso apoyo recibido aún después de su hazaña, Juan Gia se muestra orgulloso por haber representado de forma digna al Perú. En su cumpleaños número 65, el histórico tirador repasó con la República detalles de su carrera como deportista y entrenador y revivió algunos pasajes de su participación en Barcelona, donde se convirtió en el último medallista olímpico de nuestro país hasta el día de hoy. Bueno, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, hasta la próxima.